Excelente día, licenciada de Ciencias Políticas, y excelente día, compañeros y compañeras. Mi nombre es Luis Miguel Ecomac Chacón. Me corresponde dar la bienvenida. Somos integrantes del grupo número 3 y nos corresponde exponer sobre las reformas constitucionales y régimen electoral. Dejo tiempo ahí a los compañeros para las exposiciones. Es Luis Miguel Ecomac Chacón, número de carnet 2019-25522. A mí me corresponde exponer sobre las reformas constitucionales y régimen electoral. Dice que la Constitución en vigor desde 1986 plantea la responsabilidad del Estado como organización jurídica, política de la sociedad, de promover el bien común y consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. El 24 de abril de 1991 dice que se inició el proceso de negociación directa entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, asumiendo las partes del compromiso de los acuerdos políticos reflejarían las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y se establecen en el apego al marco constitucional vigente de conformidad con los acuerdos del Escorial, en el cual la URNG y los partidos políticos del país se comprometieron en promover las reformas de la Constitución Política de la República en que fuesen necesarias para la reconciliación de todos los guatemaltecos. La finalización de enfrentamientos armados internos y la resolución pacífica de la problemática nacional por medios políticos y el irrestricto respecto a la aplicación de la ley. Las referidas reformas sistematizan y desarrollan además el espíritu y la letra de los compromisos suscritos en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo étnico, en lo referente a los derechos humanos. Su estricta observancia y la lucha contra la impunidad. En lo nacional tiene significado fundamental el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, así como sus deberes. Las reformas constitucionales acordadas son un histórico paso de lo constitucional, garantiza y asegura la constitución de una paz justa y estabilidad democrática por medios políticos de la Constitución Política de la República, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala. Si nos damos cuenta, compañeros, como por ejemplo las reformas constitucionales, también según el artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala, una reforma constitucional dice que requiere que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del Congreso y su consulta. Como por ejemplo, tenemos un claro ejemplo que el 16 de mayo de 1999 los guatemaltecos fueron llamados a las urnas para aprobar o rechazar las reformas para darle cumplimiento a varios puntos de las firmas de los acuerdos de paz. Y otra de las situaciones, como por decir, régimen electoral. Dice que régimen electoral es la base del sistema democrático, hace referencia a un conjunto de reglas electorales. Únicamente, compañeros, y gracias por el tiempo. Si hay preguntas, ahí estamos para responder. Gracias.
Iram Salomón Cardona, número carné 2019-24-995. De la misma manera, daré a conocer los siguientes puntos que se encuentran. Como primero tenemos el gobierno de la República promoviendo el Congreso sobre sus reformas constitucionales contenidas en las secciones A y B. ¿Qué significa esto? Que considerando a lo que se refiere, las reformas contribuyen a la estabilidad política, al fortalecimiento del poder civil y a la redefinición convenida de las funciones del ejército para esta nueva etapa histórica. Asimismo, si fuera el caso, acordar otras reformas constitucionales o legales que fueran necesarias para mantener la consistencia y congruencia con las reformas propuestas por las partes necesarias que del Congreso de la República lo promoviere. Como segundo punto, las reformas constitucionales propuestas cuyo texto no está expresadamente redactado y para los cuales no se identifica el número. Tanto en el organismo del Estado que ejerce el poder legislativo, es decir, que tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan al desarrollo integral del país, así como procurar el bienestar común entre sus habitantes, está compuesto por los diputados del Congreso de la República. Por lo personal, este es un técnico administrativo en el cuerpo legislativo, que tiene origen en las reformas constitucionales, las cuales se integran bajo sus reglas específicas. En el tercer punto tenemos las partes que solicitan al Congreso de la República y modificaciones de la legislación ordinaria. Esto nos da a entender de que es un procedimiento por medio del cual una ley o un reglamento son aquellos tratados que afectan la legislación vigente o el dominio de la cual en el Congreso de la República solicite para definir los procedimientos adecuados para fortalecer los acuerdos que se quieran adquirir dentro del Congreso. Son órganos del Congreso de la República mediante los cuales se ejercen las funciones, comisiones ordinarias y extraordinarias cuando así le corresponde bajo los tratados y recepción de las personas que soliciten. Asimismo, pasamos a lo que es la siguiente diapositiva, que son las reformas constitucionales contenidas en el Acuerdo sobre Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿A qué nos referimos acá? Nos damos cuenta que en el acuerdo se provee reconocer constitucionalmente la identidad de los pueblos mayas, garífuna y xinca desde la perspectiva y necesidad de definir y garantizar el Estado guatemalteco. Nos damos cuenta hoy en día que los pueblos indígenas en ese tiempo se tuvo al acierto de un acuerdo específico, convirtiéndolo en un acontecimiento fundamental e histórico para Guatemala, reconociendo las partes y la sociedad civil involucrada en el proceso, lo cual nos damos cuenta que así los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, lo cual en muchos otros sectores de la colectividad nacional padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social. Entonces, nosotros debemos, en esta histórica, a lo que afecta a los pueblos indígenas y derechos de los pueblos indígenas, debemos de valer esos derechos y que sean participativos en políticos y que sean de una unidad nacional y real dentro del eje que se le establece.
La identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca. Promover ante el Congreso de la República que la Constitución Política reconozca expresadamente la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca dentro de la unidad de la nación guatemalteca. ¿A qué se refiere esto? En el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas, AIDIP, firmando en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos mayas, garífuna, xinca, constituyen más del 75% de la población. Guatemala es una sociedad en la cual nosotros nos damos cuenta que es multiétnica y pluricultural y multilingüe. Alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes son pueblos indígenas, mayas, xinca y garífunas. Pero, más sin embargo, la mayoría constituye de la población y la identidad nacional guatemalteca, que está basada en gran medida en las culturas en que viven los pueblos indígenas, con sus tradiciones, valores comunitarios y lenguas y espiritualidad. Le dejo la siguiente diapositiva al compañero. Mi nombre es Erika Doeli Herrera Alba. Mi número de carnet 2019-26294. Como punto número 6 tenemos lo siguiente. Promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución Política a fin que ella conste el listado del conjunto de idiomas existentes de la República y que el Estado está obligado a reconocer, respetar y promover mediante su inclusión. En el artículo 143 de la Constitución Política dice: el idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Esto quiere decir que es el conjunto de idiomas existentes de Guatemala que debemos de reconocer y respetar. Como punto número 7 tenemos oficialización de los idiomas indígenas. Promover ante el Congreso de la República, de acuerdo con los resultados de la Comisión de Oficialización que establece el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, las reformas necesarias de la Constitución Política que derivaren del trabajo de la mencionada comisión, es decir, que debemos de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Como siguiente punto tenemos espiritualidad de los pueblos maya, garífuna y xinca. Promover ante el Congreso de la República de la reforma del artículo 66 de la Constitución Política a fin de estipular que el Estado reconoce, protege y respeta las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca. El artículo 66 de la Constitución Política dice lo siguiente: protección a grupos étnicos. Guatemala está conformada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Esto nos quiere decir que debemos de respetar cada tipo de forma de vida y cosmovisión que tenga cada persona o cultura. Como punto número 9 tenemos definición y caracterización de la nación guatemalteca. Promover ante el Congreso de la República una reforma
del artículo 140 de la Constitución Política a fin de definir y caracterizar a la nación guatemalteca como de una unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. En el artículo 140 de la Constitución Política dice lo siguiente: Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Les explicaré un poco de la multiétnica. Dice que integra diferentes grupos étnicos sin importar diferencias de cultura, raza e historia. Pluricultural, Guatemala cuenta con una diversidad cultural donde se fomentan el respeto e igualdad de las 4 culturas. Las 4 culturas que existen en Guatemala serían maya, garífuna, xinca y ladina. El multilingüe dice que en nuestro país se habla y se practica varias lenguas o idiomas. Por esta razón se dice que Guatemala es plurilingüe y multilingüe. En Guatemala se hablan 25 idiomas, utilizando como medio de comunicación en la vida diaria en las diferentes comunidades. De estos 22 son de origen maya, corresponde al pueblo garífuna, otro al pueblo xinca y el otro al idioma castellano-español. El punto número B es en reformas constitucionales incluidas en el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Esto se refiere a todo tipo de reformas que ha dado a la sociedad a lo largo del tiempo, que han contribuido el poder civil. El ejército ha tomado parte de estos movimientos democráticos. Punto número 10. En el marco de la modernización de las instituciones del Estado, el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército de una sociedad democrática prevé reformas constitucionales relativas al Congreso de la República, al organismo judicial, a las funciones del presidente de la República y al Ejército de Guatemala. Esto habla acerca de la modernización y mejoras de las instituciones o programas del Estado a través del fortalecimiento del poder civil. Como punto número 11 tenemos Congreso de la República. En lo que respecta al Congreso de la República, las condiciones actuales han motivado el planteamiento por parte de distintos sectores sociales relativo al número de diputados, de tal manera que, sin perjuicio de su representatividad como típica expresión de la democracia, no exceda de un número razonable predeterminado. En Guatemala está conformado por 160 diputados electos democráticamente. Como punto número 12 tenemos número fijo de diputados. Promover ante el Congreso de la República una reforma del artículo 157 de la Constitución Política de la República con el número actual de diputados al Congreso de la República. Entrando al tema de el número de fijo de diputados, en el inciso 12 podemos comprender que se establece o regula la cantidad exacta de diputados que debe existir dentro del Estado. El fin de este acuerdo es
que el número establecido de diputados perdure durante el periodo establecido. Punto número 13. Se debe promover, además de la reforma del mismo artículo, de manera que conste que los diputados no pueden ser reelectos más de 2 veces en forma consecutiva, a fin de no impedir la carrera parlamentaria, pero a la vez permitir la renovación de nuevos liderazgos políticos con el Congreso. Siguiendo con el tema del inciso 13, podemos ver una descripción de un tipo de reforma, la cual establece que se debería de no permitir la reelección, ya que con esto nuevas personas con ideas innovadoras podrían realizar cambios radicales dentro de la sociedad. Le dejo el tiempo a mi compañero. Mi nombre es Francisco Alexander Nolasco Ramírez. Mi número de carnet es 2019-01750. Administración de justicia. Dice de esta manera: la pureza y la eficacia de la función judicial cumple la tarea de garantizar las reglas de las relaciones sociales, garantía que solamente puede garantizar las reglas de relaciones sociales, garantía que solamente puede operativizarse mediante la seguridad manifestó en los derechos sustantivos prescritos en ley. En lo que es la administración, podemos mencionar también de la misma manera que es un ideal más apropiado por toda sociedad, ya sea organizada, pues significa progreso para la paz social, la justicia para todos los guatemaltecos. También existe lo que es la potestad de administrar justicia. Esta viene emanada del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las reglas. Un ejemplo, mediante esto podemos decir de un juez. Cuando el juez es el encargado de dictar la sentencia, ya sea en el ejercicio de su función jurisdiccional, la función del juez es la de aplicar el derecho, no crearlo, sino jurisdiccional. Y él solo puede hacer lo que la ley le permite o concede. También podemos ver aquí en lo que es la garantía para la administración de justicia. Como dice acá, promover el Congreso de la República una reforma del artículo de la Constitución Política, en la que consta una forma inicial expresa a las garantías de la administración de justicia. Les voy a leer el pequeño párrafo que dice de esta manera sobre el artículo 203. Dice de esta manera: 203. Interdependencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y a las leyes de la República. Es como el ejemplo que les había indicado sobre el juez, que él solo puede hacer lo que la ley le permite o concede. También dice: los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, y a quienes
atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. También dice, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Eso es lo que relaciona lo que es el artículo 203 de la Constitución Política. Y también dice acá, y como tal incluir lo que dice en el inciso A, el libre acceso a ella y en el propio idioma. También aparece el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país. La siguiente, la defensa de quien no pueda pagarla. La imparcialidad e independencia del juzgar. La solución razonada y pronta de los conflictos sociales. La apertura de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Seguimos con la siguiente diapositiva que dice de esta manera. Esta habla sobre la carrera judicial. Podemos decir de esta manera sobre la carrera judicial. Es un ente encargado de administrar la carrera judicial en Guatemala. Entendida esta como el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades, ya sea de los jueces y magistrados. Como ven acá, hay otra definición que determina lo que di a conocer. Es otra definición más al respecto de lo que está acá. También, si ustedes se dan cuenta, aparecen los servidores del organismo judicial. Dice de esta manera que un ejemplo claro dice acá que primero está aparece la Policía Nacional Civil. Dice acá las funciones y principales características de la Policía Nacional Civil. Es una institución profesional y jerarquizada. Es el único cuerpo policial armado con competencia nacional cuya función es proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir el delito, mantener el orden público y la seguridad interna. La Policía Nacional Civil y tanto el Ejército y otras entidades forman parte de lo que es servidores del organismo judicial. Le dejo el tiempo a la siguiente compañera que continuará con los servidores del organismo judicial. Mi nombre es Rachel Marisa Campos Cruz, carnet 2019-25309 y voy a continuar con la parte de la exposición que me corresponde. Vamos a hablar en este punto de lo que es el Ejército de Guatemala. Se les va a dar un pequeño resumen con las propias palabras porque al leerles va a ser demasiado. Entonces, entendemos sobre el Ejército de Guatemala, que es el ejército que desarrolla y se extiende desde la misma organización del hombre en la sociedad, cuyo fin proteger a sus pobladores, a su cultura y a su territorio. En lo que hablamos generalmente, lo que es el ejército es una institución permanente al servicio de la nación. Es una institución que tiene como fin la protección de su territorio o de su nación. Ahora, al hablar de funciones del presidente de la República. Las funciones del presidente
es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es uno de los puntos más importantes. Otro punto sería proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como la conservación del orden público. También hablamos de lo que es ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Entonces, estos 3 puntos, a resumir, son las funciones del presidente de la República, ya sea las funciones de nuestro presidente. Continuamos con la siguiente diapositiva, que sería el régimen electoral. Al hablar del régimen electoral, se hace un pequeño resumen que dice: en cuanto al régimen electoral, el acuerdo tiene una de las características especiales porque es el único de todos los que se firmaron que elogia a una nación. Entonces, este es uno de los puntos importantes que vamos a ver en lo que es el régimen electoral. También es necesario elevar la participación ciudadana en los procesos electorales. Como bien vemos, a la hora de que se realizan los procesos electorales, no la mayoría de los ciudadanos cumplen con el deber que es participar en estas votaciones o en estas elecciones. Entonces, uno de los puntos importantes es elevar la participación de ellos en dicho proceso. También vamos a ver lo que es Comisión de Reforma Electoral. Al hablar de esta comisión, nos enfocamos en lo que es la función que tiene un ciudadano al momento de realizar las elecciones. Una de sus obligaciones, aparte de participar, es portar su documentación al momento de ejercer su voto, contar con su empadronamiento, hacer la respectiva votación, hacer la votación con transparencia y publicidad. Si se dan cuenta, hay algunos de que, por ejemplo, cuando son las votaciones y los alcaldes les pagan a algunos, entonces el deber de un ciudadano es ejercer su voto con total transparencia. Campaña de información, fortalecimiento institucional. Esos son los puntos más importantes de la Comisión de Reforma Electoral. Si hablamos de los personajes que integran la Comisión de Reforma Electoral, sería los que están nombrados por el Tribunal Supremo Electoral. Hay un encargado general de poder conformar parte de estas elecciones, y se escoge al presidente. Acá se escoge al presidente, también es electo por el Tribunal Supremo Electoral y se escogen a varias partes. En cada mesa tendría que haber un representante también de cada partido político y el equipo correspondiente que apoya al presidente, que está el vicepresidente también, se apoya también el vocal, el secretario y otros puntos más. Bueno, al hablar de lo que es propuestas básicas, se enfoca a distintos puntos. Esto es con el fin de fortalecer los procesos electorales. Como siguientes puntos se van a ver las propuestas básicas. Mi nombre es Abraham Pérez Cardona, con número de carnet 2019-02942. Me corresponde exponer sobre el tema de documentación y empadronamiento. Documentación. En vista que falta de documentación confiable es un obstáculo para la realización de las distintas etapas del proceso electoral. Las partes ven la conveniencia de instituir un documento único de identidad con fotografía que sustituye a la actual cédula de vecindad y que en el marco de la identificación para todos los actos de la vida civil sirve también para los procesos electorales. Primero tenemos que entender qué es documentación.
Documentación es un conjunto de documentos generales, oficiales, que se prueba o acredita algo. En relación del Tribunal Supremo Electoral, en la actualidad existe un documento muy importante, en sus siglas DPI, que es documento personal de identificación de una persona. Como bien podemos observar en la diapositiva, que contiene un chip con información biográfica, biométrica, con fotografía de la persona. Este documento es confiable, seguro de la identificación de una persona. Así el Tribunal Supremo Electoral lleva un control en los procesos electorales. Como el numeral 7 da un aporte o recomendación para las próximas elecciones generales, sería de gran importancia, utilidad de todos los ciudadanos. Utilice el nuevo documento único de identidad. ¿Qué es el documento DPI? Siguiente, empadronamiento. ¿Qué es empadronamiento? Dice que es una inscripción de una persona en el padrón, que es registro oficial en que constan los habitantes de un determinado término municipal y otros datos a ellos, como la edad, el sexo, el domicilio y la actividad profesional. Dice que la persona empadronado tiene derecho a votar en las elecciones y a ser elegido en el caso de presentarse a ellas, ya que los datos del padrón son los que se utilizan para elaborar las listas de censo electoral, y cualquier persona, para calcular de cada localidad, como dice que Comisión de Reforma Electoral debería de examinar cómo facilitar acceso de los ciudadanos a los centros de registro. El Tribunal Supremo Electoral dispone los recursos para ampliar su cobertura en el área rural. Es necesario facilitar el acceso de los ciudadanos en los centros de votación para el efecto de las partes. Propone que en base de los padrones electorales, el Tribunal Supremo Electoral, en consulta con los partidos políticos, define los lugares en que se instalarán los centros de votación en el interior del municipio donde existan importantes núcleos de población distintas de cabecera municipal. Muy bien, compañeros, gracias por su atención y le dejo tiempo a mi compañero que va a seguir la exposición del día de hoy. ¿Qué es transparencia y publicidad? Es una herramienta de acceso a la publicación de las informaciones en los diferentes medios, ya sea en el área oficial como en las diferentes redes sociales que actualmente se observa, y su contenido de la tercera línea del primer párrafo dice de esta manera: conocimiento de todos los afiliados, las convocatorias y realización de las asambleas generales de los partidos políticos. O sea que en ese momento se presentan los elementos que se integran y sobre todo la presentación de planes que tienen esos elementos y de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. En el segundo párrafo dice promover una reforma en el Código Penal a efectos de
tipificar el delito de aceptación de financiamiento electoral ilícito. ¿Qué quiere decir la palabra ilícito? Son actividades que no están de acuerdo a las leyes, que están fuera de ellas, de lo que establece en la ley electoral de partidos políticos, porque sabemos que cada 4 años se hacen esas actividades y siempre en esos tiempos han cambiado algunos aspectos para el mejoramiento de un buen proceso. Campañas de información es un proyecto que se lleva en lucha. En su contenido, mayor participación de los ciudadanos, según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 136, inciso B, dice elegir y ser electos, en donde nosotros los guatemaltecos, después de los 18 años, podemos elegir a nuestras autoridades y sobre todo podemos ser electos como autoridades o estar enfrente de un pueblo. En el segundo párrafo dice, para la efectividad de estas campañas deberán tener en cuenta la importancia que tiene la utilización de los distintos idiomas de los pueblos indígenas. ¿A qué se refiere? Que nosotros como pueblos indígenas de Guatemala tenemos el derecho de ser tomados en cuenta para participar en un proceso electoral, fortalecimiento institucional, que se refiere para el mejorar, en donde algunas partes quizá no quedaron bien, y sobre todo para poder reforzar, para llevar a cabo un buen programa de actividades para el mejoramiento de las actividades ciudadanas. Teniendo en cuenta que ese proceso ya sale del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Cualquier duda, compañeros, por vía chat en